acá para comenzar con lo que serían las clases de física. En esta oportunidad vamos a lo que sería dar un breve ejemplo o introducción a lo que es la parte de escalar y vector, que son dos de las componentes básicas con la cual la física se trabaja. Para nosotros en particular tendremos dos clases de medidas: las medidas de tipo escalar y las medidas de tipo vector. ¿Qué es lo que uno trabaja con los escalares? Los escalares son usualmente esas medidas cuando uno habla de masa, de tiempo. Cuando yo hablo de que yo tengo una masa de 80 kilogramos o tengo una rapidez porque me voy desplazando a 60 metros sobre segundo, eso es lo que sería una cantidad escalar, que es básicamente lo que uno usualmente trabaja en el día a día. Por otro lado, vector es una cantidad que tiene, además de un número y una unidad asociada, vamos a tener algo que la identifica, que es lo que uno llama la dirección o el sentido para el vector. Gráficamente, cuando uno la escribe, la diferencia entre el escalar y el vector va a ser precisamente esta flecha que está sobre la letra en particular. Entonces, nosotros estamos comentando que el escalar lo podemos ver como, un ejemplo, 60 metros sobre segundo. Si no, por el contrario, cuando estamos hablando entonces del vector, decimos 60 metros sobre segundo y doy un parámetro de referencia que va a ser voy hacia el sur. Al hablar de que voy hacia el sur, entonces ahí estaré hablando del vector. Yo podría dar un parámetro de referencia no solo de sur, este o norte, sino también podría ser a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, hacia adelante o hacia atrás, que me va a dar una dirección de referencia con respecto a lo que me estoy moviendo. Ahora, gráficamente, cuando uno quiere ver qué es un vector, uno lo puede asociar directamente con una flecha. Vamos a tener punto inicial de la flecha, punto hacia donde apunta la flecha. Las tres características de lo que sería el vector son su módulo o norma, la dirección y el sentido. Generalmente podemos entonces hablar de módulo, norma o magnitud del vector, que muy comúnmente se le denomina también la longitud. Yo tengo el vector, mi longitud o mi norma. Si yo pienso que por lo menos este marcador es un vector, esto, lo que sería la longitud, es lo que presentaría precisamente esa cantidad que es su módulo o su norma. Uno podría ver que esto en particular tendría aproximadamente unos 12 centímetros de longitud o norma. Ahora, ¿qué es lo que sería la dirección? La dirección siempre va a ser el ángulo con respecto a un marco o línea de referencia. Entonces, si yo tengo un punto o marco de referencia, ese ángulo que va a formar entre el punto o línea de referencia y hacia donde está el vector es lo que va a ser la dirección. Esto entonces para nosotros va a ser la dirección de lo que sería el vector. Generalmente uno, cuando está trabajando con las direcciones formales en el día a día, uno puede decir dirección norte-sur, voy en un sentido noreste, sureste, que es lo más común que uno suele hablar en el día a día. Y ahora, el sentido. El sentido de lo que es el vector es a dónde apunta la flecha. Para nosotros, entonces, esta flecha es lo que sería ese sentido de lo que es el vector. Algo muy común en el día a día, sobre todo en los programas matutinos de dar referencia con respecto al tránsito, siempre nos dicen la autopista en dirección norte-sur está colapsada. Entonces, eso es lo que estaríamos hablando de dirección. Por el contrario, si nosotros estamos hablando de solamente sur o solamente norte, ahí estaremos hablando o dando una referencia de sentido. Entonces, si yo hablo de una dirección
norte-sur implica que me estoy moviendo sobre una línea imaginaria que puede estar técnicamente uniendo el norte con el sur. Pero si estoy hablando sobre esa línea y digo que voy hacia el norte o voy hacia el sur, ahí estaría hablando directamente de lo que es el sentido como tal. Bueno, continuando con lo que ya habíamos comentado previamente entre vectores y escalares, ahora vamos a hablar o a discutir sobre cinemática y en particular sobre la cinemática en una dimensión. Eso quiere decir que solo vamos a tener una dirección de movimiento. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cinemática, implica el movimiento de algo o un objeto. Cuando uno tiene un objeto y cierto tiempo después está en otro sitio, uno va a decir que ha tenido un movimiento, ha tenido una distancia o un desplazamiento en particular. En general, uno tiene un marco de referencia y uno va a decir el objeto va a estar en un punto inicial y tiempo después va a estar en un punto final. Esa distancia, esa magnitud, es lo que uno va a llamar el desplazamiento. En función de si uno lo ve como un vector o como un escalar, le vamos a dar nombres diferentes. Entonces, si nosotros vemos eso como un vector, vamos a estar hablando de que es un desplazamiento. Si lo vemos solamente como una distancia, una magnitud, es lo que vamos a estar hablando de una distancia recorrida. Por ejemplo, si yo llego, estoy parado en este sitio y hago un movimiento hasta acá, yo voy a poder decir que me he desplazado 2 metros hacia la izquierda. Como acoto que voy hacia la izquierda, estoy hablando de un desplazamiento. Si solamente digo estoy realizando un movimiento de 2 metros sin dar referencia hacia dónde me muevo, estoy hablando de una distancia recorrida. Si ahora, luego que yo esté acá, me devuelvo y vuelvo a estar en el mismo punto inicial, lo que podemos ver es que mi desplazamiento, como yo fui y he vuelto, estoy exactamente en el mismo punto inicial, mi desplazamiento es 0 o nulo. Por el contrario, mi distancia recorrida, he hecho 2 metros hacia la izquierda y luego 2 metros hacia la derecha, con lo cual he tomado una distancia de 4 metros recorrida. Para nuestro sistema, el sistema internacional, nuestra unidad de medida más común, el sistema internacional metro, kilogramo y segundo, el desplazamiento va a ser ubicado como una unidad de metro. Ahora, en mi movimiento he involucrado una cierta cantidad de tiempo en desplazarme desde el punto inicial hasta el punto final. Ese cambio que ha tenido mi posición en función del tiempo es lo que uno acota como la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser ese desplazamiento en función del tiempo. Y acá, como observamos, el vector velocidad, muy importante, es lo que me da la referencia entonces entre ese desplazamiento o esa cantidad de desplazamiento en función del tiempo como tal. Al igual que como veíamos antes, el vector velocidad se va a medir en metros sobre segundo si seguimos hablando de la cantidad o el sistema internacional de metros, kilogramos y segundos. Usualmente entonces denotado con m sobre s, es la forma más usual, que entonces vamos a ver la cantidad del vector velocidad. Si por el contrario trabajamos con su módulo, su norma, su magnitud, entonces vamos a estar hablando de rapidez. Entonces, o uno puede ver el módulo de esta forma, con estas 2 líneas verticales, que es lo que va a significar el módulo de la norma, o simplemente lo vamos a ubicar sin la flecha en sí. Eso va a ser entonces la rapidez. Como habíamos visto previamente cuando estuvimos discutiendo escalares
y vectores. Ejemplo de esto, cuando yo dije o comenté que iba a 60 metros sobre segundo hacia el sur, estaba comentando del vector velocidad precisamente por esa cualidad de decir hacia el sur, que daba esa dirección. Por el contrario, cuando habíamos comentado simplemente que nos desplazábamos a 60 metros sobre segundo, ahí estamos hablando simplemente de rapidez. Muy bien, ahora, cuando yo he hecho el desplazamiento, he hecho mi movimiento, cuando uno hace el movimiento, uno puede tener un cambio en el movimiento. Es decir, aparentemente cuando uno ha hecho el desplazamiento, hay un cambio brusco de lo que sería ese desplazamiento. A ese cambio, cuando uno ha hecho el movimiento, es lo que uno denota como aceleración. ¿Qué va a ser la aceleración? Es lo que me va a dar la medida de esa variación de velocidad entre variación del tiempo. Este triangulito acá va a significar una variación, una razón de cambio. En general, ese triangulito va a ser una cantidad final menos una cantidad inicial. En este caso, la variación de velocidad será velocidad final menos velocidad inicial. El cambio que vamos a tener en el tiempo, entonces va a ser tiempo final menos tiempo inicial. La cantidad en que se mide la aceleración, entonces va a ser metros sobre segundo al cuadrado, denotado como m sobre s al cuadrado. A estas cantidades también se le pueden denominar, o es muy común verlas referidas en libros, como la definición de aceleración media, al igual que esto también se le puede ver como velocidad media en particular. Muy bien. Si la aceleración del movimiento es una aceleración constante, vamos a tener estas tres ecuaciones, que son las tres ecuaciones que dan como referencia a toda la parte de cinemática. Para los que ya han visto física, deben recordarlo, son cosas relativamente comunes. El desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la última ecuación como referencia, que en particular va a salir de jugar o tomar estas dos ecuaciones, y va a ser la rapidez. Y ojo, muy importante, vean que antes estaba hablando de velocidad, ahora voy a estar hablando de rapidez. Lo que estamos comentando como diferencia acá, la rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración por el desplazamiento. Esta ecuación, como estoy comentando, es una ecuación que sale de estas dos. No vamos a decir o no vamos a hacer la cuenta de cómo sale, pero les voy a dar una referencia. Esta ecuación va a salir del despeje de tomar este tiempo de esta ecuación y sustituirlo acá. Simplemente doy eso como referencia para que tengan en mente de que esta ecuación depende de estas dos. Lo que quiere decir, si yo llego y estamos tomando un problema, lo estamos resolviendo, y hemos utilizado estas dos ecuaciones y por algún detalle nos damos cuenta que nos falta algo para poder llegar a un resultado, tomar esta ecuación no nos va a aportar absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace entonces esa ecuación allí? La ventaja de esa ecuación es que no posee el tiempo. Cuando uno tiene un problema donde el tiempo no está referido y no nos importa para el resultado, uno en lo primero que piensa es en esta ecuación en particular. Si uno tiene todos los datos para despejar, entonces uno utiliza esta ecuación directamente. Si por el contrario uno toma la ecuación y nos percatamos de que faltan cosas como para usar solamente esta ecuación, entonces trabajamos directamente solo
con estas dos ecuaciones. Uno realiza la sustitución respectiva, toma las ecuaciones y con despeje obtendremos los resultados como tal. Muy bien. Ahora, de lo que sería nuestro movimiento en una dimensión, lo más común es el llamado movimiento uniforme. Ese movimiento uniforme, generalmente denotado como MU, es cuando la aceleración es cero. Muchas veces también es llamado movimiento rectilíneo uniforme, pero bueno, eso es un poco redundante si estamos hablando de movimiento en una dimensión. Así que no es muy extraño conseguir no solamente MU, sino conseguir MRU, de movimiento rectilíneo uniforme. Y eso nos va a referir siempre cuando la aceleración sea cero. Por el contrario, cuando estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado, denotaremos como MUA, y eso va a implicar que la aceleración va a ser mayor que cero. El otro punto va a ser el movimiento uniformemente retardado, MUR, cuando la aceleración sea menor que cero. También podemos obtener en algunos libros con referencia este parámetro de hablar de movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente retardado, y tendremos la misma idea de MRUA y MRUR. Bueno, ahora vamos a estudiar los diferentes tipos de gráficos. En particular, lo vamos a hacer siempre con la aceleración constante. Las dos ecuaciones con las cuales nos vamos a desenvolver van a ser estas dos ecuaciones que previamente habíamos visto. Para estas primeras 5 ecuaciones nos vamos a estar en particular con esta primera ecuación. Entonces, estos primeros 3 gráficos, si nos damos cuenta, van a ser con aceleración cero. Aceleración cero implica que este término que está acá, cuando se hace cero, se elimina por multiplicar por todas estas cosas. Eso es lo que quiere decir que esta ecuación que tenemos acá, este pequeño pedazo de la posición igual a la velocidad inicial por el tiempo, va a generar la ecuación de una recta, que eso es la recta que estamos observando en estos 3 gráficos. Entonces, para esta recta, que es lo que uno llama una pendiente positiva, eso es lo que va a ser las veces de la velocidad. Entonces, para esta ecuación, con la aceleración cero, la velocidad nos da la idea de la pendiente. Pendiente positiva, velocidad positiva, va hacia arriba. Por el contrario, pendiente negativa, la velocidad negativa, la pendiente va a ir hacia abajo. Si la velocidad es cero, entonces lo que tenemos es una recta horizontal. Entonces, para estos 3 gráficos, nuestra velocidad, teniendo la aceleración cero, simplemente va a ser la pendiente de cada una de esas 3 cosas. Ahora, si la aceleración ya no es cero, uno se da cuenta que en función del tiempo, esto es un polinomio cuadrado, con lo cual vamos a tener lo que es una parábola tanto cóncava hacia arriba como cóncava hacia abajo. Nuestra aceleración, dependiendo si va a ser positiva o negativa, es lo que nos va a dar si va a ser cóncava hacia arriba o si va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, si es cóncava hacia arriba, vamos a tener una aceleración positiva. Si es cóncava hacia abajo, vamos a tener una aceleración negativa. Ahora, dependiendo de si nosotros estamos, digamos que en la parte izquierda o en la parte derecha, vamos a tener que la velocidad va a ser positiva o negativa en función de qué trozo estamos. ¿Cómo es más sencillo saber si la velocidad es negativa o la velocidad es positiva? De una forma muy fácil. La velocidad siempre es una recta tangente a la curva. Si nosotros pensamos que sobre esta curva trazo una recta
que toque, una recta tangente que toque la curva, aquí observamos que esta recta va hacia abajo. Al igual que como estábamos viendo acá, eso nos va a dar entonces una velocidad que va hacia abajo, una velocidad negativa. Si por el contrario lo vemos de este lado, entonces observamos que esto generaría una recta tangente que va hacia arriba, lo que es la velocidad positiva. Ahora, acá en este gráfico, la aceleración negativa, que es lo que nos da la concavidad hacia abajo. Si aquí volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos allá, vemos que al dibujar una recta tangente, esa recta va hacia arriba, lo que implica una velocidad positiva. Si por el contrario tomamos esto acá de este lado, entonces vemos que al dibujar una recta tangente vamos a tener una velocidad negativa. Es relativamente fácil ubicarnos que si esto pasa de positivo a negativo justo en este pedazo que está acá, que es el intermedio, es donde la velocidad va a ser cero. En esta cúspide, o si estamos hablando en este gráfico, en ese llano, en ese punto más bajo, es donde la velocidad está precisamente cambiando de signo, que es donde la velocidad va a ser negativa. Entonces, todos estos son los gráficos de posición versus tiempo. Aunque aquí he colocado inicialmente que todo va a estar en el sistema internacional MKS, metros sobre segundo, los gráficos pueden estar en otras unidades. Es decir, esto podría estar en kilómetros o esto podría estar en horas, sin cambiar la idea del gráfico. Muy bien. Ahora, ya hemos visto todo lo que es posición versus tiempo. Ahora vamos a ver los gráficos de velocidad versus tiempo. Muy bien. Ahora, para velocidad versus tiempo, vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá. Veamos que, cómo hacer velocidad versus tiempo. Esta ecuación, a diferencia de la anterior, que podría ser lineal o cuadrática en función de la aceleración, esta siempre va a ser una ecuación lineal, lo que nos dice que las tres gráficas que van a ser de velocidad versus tiempo van a ser todas rectas. Acá, al igual que como estábamos previamente discutiendo, la aceleración es lo que va a tomar las veces de pendiente. Aceleración positiva, pendiente positiva, la recta va a ir hacia arriba. Aceleración negativa, pendiente negativa, la velocidad va a ir disminuyendo. Y si la aceleración es cero, entonces lo que estamos viendo es una recta horizontal, que es lo que nos da pie a pensar directamente que se mantiene siempre con la misma velocidad. Muy bien. Los últimos gráficos más comunes de aceleración versus tiempo. Acá es bastante sencillo porque como siempre van a ser aceleraciones constantes, aquí siempre van a ser rectas. Y en particular, todas van a ser rectas horizontales. Si la aceleración es positiva, obviamente va a estar por encima del eje, es decir, en la parte positiva. Si la aceleración es cero, entonces la aceleración va a ser una recta horizontal que va a estar justo sobre el eje X o el eje de las abscisas. Y si la aceleración es negativa, entonces vamos a tener que esa recta horizontal va a estar por debajo del eje de referencia.